Y bueno, pues la charla para esta mañana la hemos titulado Términos Bíblicos. La charla para esta mañana la hemos titulado Términos Bíblicos. Y bueno, todos sabemos que la comunicación efectiva requiere un entendimiento de palabras e ideas comunes intercambiadas entre las personas, para que haya una comunicación efectiva, ideas comunes intercambiadas. Sin este entendimiento, la comunicación pues carece de sentido y se reduce a simples sonidos. De hecho, una definición de comunicación nos dice que la comunicación es el proceso mediante el cual se puede transmitir información de una entidad a otra. Los procesos de comunicación son interacciones mediadas por signos entre al menos dos agentes, y aquí está lo importante, que comparten un mismo repertorio de signos y tienen unas reglas semióticas comunes. ¿Qué son estas reglas semióticas? Son reglas de interpretación y producción del sentido. ¿Qué reglas de interpretación? Emites una palabra o un sonido y debe de interpretarse. El que entiende, el que emite y el que recibe deben de tener el mismo entendimiento acerca de este sonido. ¿Ok? Y bueno, esto no es la excepción para el estudio de la Biblia. Aunque las palabras de la Biblia son antiguas, deben entenderse en su lenguaje y contexto cultural y religioso. ¿De acuerdo? Tengo aquí conmigo un libro en el cual el doctor Dan Ben Abraham dice lo siguiente. Debemos recordar que la Biblia surgió en un contexto histórico hebreo y que la mayoría de las cosas que en ella se mencionan tienen sentido solamente si estudiamos teniendo en cuenta su entorno hebraico. Cuando dicho entorno falta o es ignorado, se pierde mucha de su riqueza y sustancia espiritual. Más adelante dice, cuando una persona que desconoce el contexto se encuentra con dichas frases, algunas frases en el llamado Nuevo Testamento, Antiguo Testamento, se encuentra con algunas frases, dice, cuando una persona que desconoce el contexto se encuentra con algunas frases, la tendencia es la especulación textual para intentar comprender el texto. Cuando no tenemos el contexto, cuando no estamos en el mismo nivel de entendimiento, ok, dice aquí el doctor Damen Abraham, la tendencia es la especulación textual para intentar comprender el texto. Vas a encontrar palabras, dichos, frases, a menos que conozcamos el contexto, pues la tendencia va a ser la especulación textual. Se me hace que quiso decir esto, parece que fue esto. ¿Y a ti qué te parece, hermano? A mí me parece que dijo esto. Y estamos ahí todos dando nuestra opinión sobre qué es lo que quiso decir de Yeshua o qué quiso decir aquella palabra. ¿Por qué? Porque si no conocemos el contexto cultural, religioso, político del primer siglo, la tendencia es la especulación textual. Hoy en día, en la mayoría de los círculos religiosos, redefinir las palabras y conceptos bíblicos, ponerlos en un contexto del siglo XXI, basados en nuestras propias definiciones, experiencias, cultura y trasfondo teológico, es un grave error para la interpretación de las Escrituras. En los tiempos del ministerio de Yeshua, la gente solo tenía el Tanakh. ¿Qué es el Tanakh? Podemos llamarlo así, en términos generales, el Tanakh es el Antiguo Testamento y es lo único que tenían como su Biblia. ¿Ok? Uh, el Tanakh, el Tanakh es un acrónimo para Torah, Nevi'im y Ketuvim. ¿Se han escuchado esta palabra Tanakh? Es una referencia a todo lo que nosotros llamamos en Occidente como el Antiguo Testamento. Realmente es un acrónimo para Torah. Aquí está Tanakh con la T de Torah. La N del Tanakh es Nevi'im, que es los profetas.
y la acá es ketubim, escritos. Así se dividía, o así se divide en la Biblia hebrea, en Torah, que es la ley de Moisés, Neviim, los profetas y los escritos. Ya con el tiempo también no es incorrecto hacer referencia a la Torah, a todo, a la ley de Moisés, a los profetas, lo que tuvimos, también es una referencia a decir la Torah. ¿Me explico? Por supuesto que no había algo como Nuevo Testamento. En el primer siglo no había algo todavía como Nuevo Testamento, solamente se tenía el Tanakh, la Torah, los profetas, o la ley, los profetas y los escritos. Es lo único que se tenía en el primer siglo. Yeshua y todos sus enviados, o los apóstoles, se referían solo al Tanakh para probar sus conclusiones. Todo lo que tenía que explicar o concluir lo hacían basados en el Tanakh o la Torah, todo el Antiguo Testamento. Hoy, al leer el llamado Nuevo Testamento, la mayoría de las veces olvidamos este principio. ¿Cuál principio? Que Yeshua y sus enviados se referían solo al Tanakh para probar sus conclusiones. Siempre debemos tener en mente que todo lo que leemos en el llamado Nuevo Testamento debe ser validado por la Torah, los Neviim y los Ketubim, por la ley, por los profetas y por los escritos. Todo lo que leemos en el llamado Nuevo Testamento debe ser validado por la Torah o por el Tanakh. Dijo Avi Ben Mordejai, no es lógico probar algo con la misma evidencia. Lo mismo hacía Yeshua y sus apóstoles, no podían probar algo porque lo estaban diciendo. Tenían que probarlo con la ley, con los profetas y los escritos. Veamos lo que dice Hechos 17 del 10 al 11 que estoy compartiendo. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos habiendo llegado entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles, ¿quiénes? Los de Berea, eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras, para ver si estas cosas eran así. ¿Qué es lo que estaban haciendo esta comunidad de Berea, que era muy noble, que recibió la palabra con toda solicitud? Lo que estaba haciendo es lo que dijimos aquí. Todo lo que le estaba leyendo lo tenían que probar, lo tenían que comprobar por la Torá, los profetas y los escritos. Todo se tenía que comprobar. Y estaba Pablo hablando y estaban comprobando si efectivamente el Tanakh, la Torá, los profetas y los escritos decían efectivamente eso. ¿Por qué? Me gusta mucho esta frase. No es lógico probar algo con la misma evidencia. ¿Se imaginan, Pablo? ¿Pero por qué, Pablo? No, pues porque ni otra carta. No, pero no es lógico probar algo con la misma evidencia. Tenían que comprobarlo con lo que ellos conocían como la escritura, el Tanakh, la Torah. Ok. Y esto es lo que hacía esta comunidad de Berea, a los cuales quien registra estos eventos dicen que eran nobles, pues recibieron la palabra con toda solicitud y escudriñaban cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. ¿Imaginan qué diestros eran con la escritura? Bien, siempre pendiente de todo lo que está diciendo y comprobándolo. Así era la comunidad de Berea. De acuerdo a este pasaje, los bereanos examinaban las escrituras para ver si lo que decía Pablo era verdad. ¿En qué parte los bereanos confirmaban las enseñanzas de Pablo, como dice ahí? No en el Nuevo Testamento, por supuesto. No en el Nuevo Testamento. Déjame checo a ver qué dice el Evangelio, a ver si corresponde a lo que dice algunos evangelios. No tenían nada de esto. Sus conclusiones estaban basadas en su Biblia, el Tanakh, la Torah o la ley, los Neviim, los profetas y los Ketubim, los escritos. En esto estaban basadas todas sus conclusiones y sus comprobaciones. ¿Qué les parece? Para entender
el concepto y el uso de una palabra, debemos ir a donde la palabra nació. Así es necesario determinar el significado de las palabras del Nuevo Testamento y los conceptos usados por Yeshua y los otros escritores bíblicos por su, vamos a llamarlo así, su diccionario. Y este diccionario es el Antiguo Testamento, el Tanakh. ¿Okay? Sin una apropiada definición de términos basados en la Escritura, será fácil, que caigamos en errores doctrinales. Sin una apropiada definición de términos basados en la Escritura, será fácil que caigamos en errores doctrinales. ¿Me explico? Y es así. Ayer, antier, me estuvieron escribiendo una persona, y no, pues es que Yeshua, que Jesús es la verdad, Él es el camino, es la vida, Él es luz, y es que son puros términos bíblicos, tienes que saber que, y Él nos da libertad, pero tienes que saber qué es libertad, qué se entendía por libertad, qué es vida, qué es luz, todo eso, le digo, y es que no tenía tiempo para explicarle, pero es así. Círculos religiosos citan todos esos conceptos bíblicos, pero ignoran el contexto bíblico, se ignora el contexto bíblico muchas veces, nosotros lo ignoramos, durante mucho tiempo nosotros lo ignoramos y pues nos perdíamos de toda esa riqueza espiritual, ¿de acuerdo? Pero bueno, es tiempo de volver a las sendas antiguas, es tiempo de ponernos a estudiar, de profundizar y acercarnos lo más posible al contexto cultural, político, religioso del primer siglo para tener un mejor entendimiento de las palabras de Yeshua y de todos sus emisarios. Y bueno, pues vamos a comenzar con estos términos bíblicos. ¿Qué entendían en el primer siglo? ¿Qué entendían en el primer siglo? Imagínense los oyentes de Yeshua en el primer siglo con las escrituras. ¿Qué entendían por las escrituras? Por ejemplo, aquí tengo algunas citas. En Hechos 17:11 dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con solicitud, escudriñando cada día las escrituras. ¿Qué entendían por las escrituras en el primer siglo? Según de Timoteo 3:15 dice así, y que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras. Imagínate Pablo escribiéndole a Timoteo, tú, Timoteo, desde pequeño has sabido las sagradas escrituras. Pero ¿qué entendía Timoteo por las escrituras? ¿Se imaginan? Dice, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Yeshua, el Mesías. Dice también esta porción de Juan 5:39. Escudriñad las escrituras, decía Yeshua, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Qué entendían sus discípulos cuando Yeshua le estaba diciendo ese? Escudriñan las escrituras. Pues como dijimos ahorita, no se estaba refiriendo obviamente a lo que nosotros llamamos como Nuevo Testamento. Las escrituras se referían, las únicas escrituras que existían para los tiempos de Yeshua y de Pablo es lo que se conoce como en Occidente, lo que se conoce en Occidente como el Antiguo Testamento, o lo que se conoce en la cultura hebrea como el Tanakh, la Torah, la ley, Nevi'im, los profetas, Ketuvim, los escritos, es lo único que se tenía y eso es lo que entendían por las escrituras. Planteamos aquí cómo los creyentes en Yeshua en el primer siglo entendían el término las escrituras. Dice en Lucas 24:27 y después el versículo 44 y 45. Yeshua dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Las escrituras, desde Moisés, siguiendo por los profetas, no menciona a los escritos, pero ahorita lo vamos a ver más adelante en el versículo 44, dice, y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí, ¿en dónde? En la ley, en los profetas y en los salmos. Vean cómo Yeshua
utiliza esta manera de dividir el llamado Antiguo Testamento o la Escritura. ¿Cómo estaba dividido? Como ya habíamos dicho, la ley, Torah, profetas, Nehemín y los salmos, Ketubim. Y Yeshua menciona estas tres partes de la Escritura. Y se les declaraba en todas las Escrituras, que son las Escrituras, entendían por las Escrituras la ley, los profetas y los salmos o los escritos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. ¿Les parece? Esto es lo que se entendía en el primer siglo por la Escritura. Estoy poniendo algunos ejemplos, por supuesto, tanto del uso como la referencia a qué se referían con las Escrituras, al diccionario. Y bueno, Yeshua les dice nos dice Yeshua en sus palabras, que las Escrituras no era otra cosa que la ley, los profetas y los salmos. Esto eran las Escrituras. ¿Ok? ¿Qué se entendía? Ahora vamos con el término la palabra de Dios. ¿Qué se entendía en el primer siglo por la palabra de Dios? Una frase, unas palabras muy comunes en el léxico religioso, la palabra de Dios. Para esto, la palabra de Dios, la palabra de Dios por acá, la palabra de Dios. ¿Qué era la palabra de Dios? Cuando los creyentes en Yeshua o los creyentes en el primer siglo escuchaban esta frase, la palabra de Dios, ¿qué les venía a la mente? ¿Qué les venía a la mente? El Nuevo Testamento, por supuesto que no, todavía no estaba compilado. Por ejemplo, en Romanos 10:17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Qué es la palabra de Dios? Y dice en Efesios 6:17, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. En Hebreos 4:12, también versículo conocidísimo de todos nosotros, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Qué es la palabra de Dios? Como los creyentes en Yeshua en el primer siglo entendían el término la palabra de Dios, tan usada en círculos religiosos. Usted y yo, todo el mundo utiliza esta frase, la palabra de Dios, las escrituras. Bueno, ¿qué es la palabra de Dios? Vamos a ver qué dice en Números 15:30 al 31. Mas la persona que hiciere algo con soberbia, así el natural como el extranjero, ultraja a Dios. Esa persona será cortada de en medio de su pueblo, por cuanto tuvo en poco la palabra de Dios. Aquí aparece el Yuhebabje. En las versiones al castellano dice Jehová. Pero es la palabra de Dios. Dice que esta persona, dice, mas la persona que hiciere algo con soberbia así natural como el extranjero, ultraja a Dios. Esa persona será cortada en medio de su pueblo, por cuanto tuvo en poco la palabra de Dios y menospreció su mandamiento. La palabra de Dios, que es la palabra de Dios, como pueden ver, hay una relación muy estrecha entre la palabra de Dios y el mandamiento o los mandamientos. ¿Qué dice Deuteronomio 5:2 y 5? El Señor nuestro Dios hizo pacto con nosotros en Horeb. Estaba refiriéndose al momento en que se entregaron las instrucciones, la ley, la Torá, los mandamientos. Dice, el Señor nuestro Dios hizo pacto con nosotros en Horeb. Yo estaba entonces entre Dios y vosotros para declararos la palabra de Dios, la palabra de Yub-He-Bab-He, la palabra, las versiones al castellano dice de Jehová. Pero dice que en este evento en el que se entregaron las instrucciones, la ley, la Torá, dice, yo estaba ahí, dice Moisés, entre Dios y vosotros para declararos la palabra de Dios. La palabra de Dios, entonces, está estrechamente relacionado con los mandamientos, con lo que comúnmente se conoce con la ley. Ahora tenemos el pasaje de Isaías 1:10. Dice así, Isaías 1:10. Príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Dios, escuchad la ley de nuestro Dios,
pueblo de Gomorra. ¿Ok? Podemos decirlo que lo que está sucediendo aquí en este pasaje de Isaías 1:10 es lo que se conoce en círculos académicos como un paralelismo poético, que es la palabra de Dios, la palabra de Dios es un sinónimo de la ley de nuestro Dios. La palabra de Dios es un sinónimo de la ley de nuestro Dios. Aquí en Isaías 1:10, príncipes de Sodoma, oíd la palabra del Señor, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. No quiere decir que a uno le estaba diciendo una cosa y a otros otra cosa. Simplemente, sí, son dos ciudades antiguas, pero hay un sinónimo entre la palabra de Dios y la ley de nuestro Dios. Como también este paralelismo poético lo encontramos también en este pasaje de Isaías 2:3, Isaías 2:3, donde dice, y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Dios, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas. Y aquí viene lo interesante, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del Señor. El paralelismo poético es Sión, se está refiriendo o es un sinónimo para Jerusalén, o Jerusalén tiene un sinónimo que es Sión, pero también la ley es un sinónimo para la palabra de Dios. Aquí en Isaías dijimos 2:3. Porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del Señor, la palabra de Dios, un paralelismo poético. Sión es igual a Jerusalén y la ley es igual a la palabra de Dios. Entonces, ¿qué entendían los creyentes en el primer siglo por la frase o el concepto de palabra de Dios? La palabra de Dios mora en vuestros corazones. ¿Se acuerdan Pablo cuando escribe las cartas, cuando se despide aquí? La palabra de Dios mora en vuestros corazones. Y la palabra de Dios, y nosotros utilizando todo en círculos religiosos, la palabra de Dios y la palabra de Dios, así como vimos en estos versículos, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva y eficaz, hermano. Y empiezas a hablar la palabra, pero ¿qué era la palabra? ¿Cómo entendían la palabra de Dios en el primer siglo? Dijimos que la palabra de Dios está estrechamente relacionado con mandamientos, con la instrucción o la ley o la Torá que se dio en Sinaí y en Horeb. Dice aquí en Isaías, la palabra del Señor, escúchenla, príncipes de Sodoma, y escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Y en paralelismo poético de Isaías 2:3, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Dios, la palabra de Yud-He-Vav-He. Eso es lo que entendían en el primer siglo por el concepto de la palabra de Dios. Y usted y yo lo utilizamos muchísimo, la palabra de Dios. Vamos a ver la palabra de Dios, vamos a la palabra de Dios. Y apóyate, hermano, en la palabra de Dios. Estás pasando problemas, lee la palabra de Dios. Pero en el primer siglo entendían por la palabra de Dios, por los mandamientos, por la instrucción, por el Tanakh, por los profetas, por la ley, por los profetas y por los escritos. Todo eso es la palabra de Dios. No existía Nuevo Testamento. La palabra de Dios incluye a la parte de la Torá, la ley. ¿Ok? ¿Qué les parece? Y les digo, pues muy común utilizar la palabra de Dios, como vimos ahorita, las escrituras. Pero, ¿cuál era el entendimiento en el primer siglo? Vamos ahora a ver el concepto de verdad. También todo el mundo lo utiliza. Esta palabra, la verdad, y la verdad nos hará libres, y apóyate en la verdad, y la palabra, etcétera. ¿Qué es la verdad? ¿Qué entendían por la verdad en el primer siglo? ¿Qué es la verdad? ¿O qué era la verdad? A través del llamado Nuevo Testamento hay metáforas que giran alrededor de la verdad y la mentira. Ok.
Vamos a ver algunos ejemplos en Efesios 6:14. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. En 2 Tesalonicenses 2:10 y al 12, del 10 al 12, de 2 Tesalonicenses 2, del 10 al 12 dice, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad. A ver, ¿qué les viene cuando ven 2 Tesalonicenses 2:10? No recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Fíjense, para ser salvos. Órale, interesante. No recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Pero ¿qué es la verdad? Ceñidos los lomos con la verdad. Y dice el versículo 11, por esto Dios les envió un poder engañoso para que crean la mentira. Lo contrario. Contrario a la verdad es la mentira. A fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Otro ejemplo, un versículo conocidísimo de todos nosotros. Y en muchos contextos, en muchos foros, en muchas pláticas se utiliza esta frase de Juan 17:17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Ya aquí, es más, ya Yeshua nos está dando la clave. Santifícalos en tu verdad. ¿Qué es la verdad? Tu palabra o la palabra. ¿Te acuerdan? Ya vimos este concepto al principio. La palabra de Dios. La palabra de Dios. Bueno, pues ya Yeshua nos dio la clave, aquí ya nos dio la pista. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Qué es la verdad? Tu palabra, la palabra. Y ya vimos que la palabra estaba refiriendo a la ley, a los profetas y a los escritos. Esa era la palabra, esa es la verdad. Esa es la que dice, por cuanto no recibieron la verdad para ser salvos. Ok. Nuevamente planteo aquí, ¿qué significan estos usos idiomáticos de los términos verdad y mentira? Vamos a ver qué dice el Salmo 119, 142. Tu justicia es justicia eterna y tu ley, la verdad. La ley, la Torá, los 5 libros de Moisés y en sí, una manera general hablando, todo lo que se conoce en Occidente como Antiguo Testamento, dice, esto es la verdad, tu ley es la verdad. Cercano estás tú, dice el Salmo 119, 151, cercano estás tú, oh Señor, y todos tus mandamientos, ¿qué dice? Son verdad. En el Salmo 119, 160, la suma de tu palabra es verdad. Esto es lo que se entendía entonces en el primer siglo por verdad. Los mandamientos, las instrucciones, los profetas, los escritos, eso es la verdad. Ok, eso es la verdad. Yeshua decía, y conoceréis la verdad, y la verdad, ¿qué dice? Os hará libres, vas a conocer la verdad, y la verdad te va a hacer libre. Pero ¿qué era la verdad? Se imaginan, yo no me imagino que todos se hayan quedado así como, ¿qué es la verdad en el primer siglo? Todos sus discípulos, ¿qué es la verdad? ¿A qué estaré refiriendo nuestro maestro con la verdad? Este, no, santifícalos con tu verdad, apártalos con tu verdad, sepáralos en tu verdad. ¿Qué está diciendo el maestro con verdad? Ya les dice, aquí está claro, tu palabra, la escritura, la ley, tus mandamientos. Eso es lo que es verdad en el entendimiento del primer siglo. ¿Ok? Llevamos entonces 3 conceptos: la palabra, las escrituras, la palabra de Dios, las escrituras y qué es verdad. Tus mandamientos son verdad. Tu ley es la verdad. Ahora sí, cada que vean las palabras de Yeshua, cada que se encuentre con esta palabra, verdad,
en los escritos del Nuevo Testamento y fijándonos en el contexto, pero es una referencia a la ley, a los mandamientos, a la palabra, a la escritura. Eso es lo que era verdad en el primer siglo. Y así lo entendían cada uno de los creyentes. No tenían el mayor problema, no tenían no andaban especulando. ¿Qué habrá querido decir el maestro? ¿Qué es la verdad? No sé, vamos a preguntar. No, todos ya culturalmente, en la manera, en su contexto cultural religioso, ya lo entendían, porque lo manejaban esos conceptos, porque conocían el Antiguo Testamento en el primer siglo. Como conocían el Antiguo Testamento, el diccionario, como dijimos al principio, como conocían todo el Tanakh, la ley, los profetas, lo conocían y ahí encontraban este concepto de la verdad. Cuando Yeshua hablaba y Yeshua mencionaba la verdad, o Pablo mencionaba acerca de la verdad, todos hilaban, me explico, todos conectaban inmediatamente. Vamos a ver ahora el concepto de luz. También a través del llamado Nuevo Testamento hay metáforas que giran alrededor de la luz y la oscuridad, o puede ser también eh, día y noche, otra vez sinónimos de ellas. Me explico, metáforas de luz y oscuridad y sus sinónimos. ¿Ok? Por ejemplo, en Efesios 5:8 dice, porque en otro tiempo eras tinieblas, aquí está un sinónimo acerca por oscuridad, en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. ¿Se imaginan? Los efesios preguntándose, bueno, ¿qué es eso de que somos luz? Andad como hijos de luz. ¿Qué significa eso? No lo hacían, ¿por qué? Porque entendían estos conceptos, luz. Ok. En 1 de Juan 1, el 6 al 7 dice, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan, Johanán. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él, por medio de él. En 1 Pedro 2:9, más el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Esto es en Juan 3:21. Y 1 Pedro 2:9, también versículo conocido de todos nosotros. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Ok? ¿Qué significan estos usos idiomáticos de los términos luz, tinieblas, luz, oscuridad? ¿Ok? Vamos a ver el diccionario que tenían en el primer siglo, que es el Tanakh, la Torá, o lo que llamamos en Occidente Antiguo Testamento, para determinar a qué se refería este término, luz. En Proverbios 6:23 dice, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. Nuevamente un paralelismo poético, mandamiento con enseñanza y lámpara con luz. El mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. Los mandamientos son luz. En Salmos 119:105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. ¿Quién no conoce este versículo? Y cantos y cantos y cantos. Lámpara es a mis pies tu palabra, luz es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Dice en Isaías 8:20, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto es porque no les ha amanecido o es porque están en oscuridad. ¿Ok? Si no dijeren conforme a esto. Caso contrario, si dijeren conforme a esto es porque tienen luz o porque les ha amanecido. ¿Me explico? De manera que usted puede entender que la luz está estrechamente relacionado con la ley, con los mandamientos, con la palabra, que nuevamente dijimos, ya definimos la palabra o tu palabra o la palabra de Dios. Los mandamientos, ok, son luz.
De manera que usted puede entender ahora cuando dice acá estos versículos, en otro tiempo eras tinieblas, en otro tiempo no tenías la palabra de Dios, en otro tiempo no tenías Torah, no tenías instrucción, no tenías mandamientos, mas ahora sois luz en el Señor. Ahora, está contrastando, ahora sí tienes mandamientos, tienes instrucciones, tienes la palabra, tienes la escritura. Es lo que dice, ahora eres luz. Entonces, anda como hijo de luz, un hijo que tiene instrucciones, mandamientos, ¿ok? Aquí también, hablando de Yohanan, este vino por testimonio para que dé ese testimonio de qué, de la luz, de la instrucción, ¿ok? De los mandamientos, de los profetas. Y aquí en Juan 3:21, más el que practica la verdad, pues aquí ya también utiliza los dos términos que ya habíamos visto. El que practica la verdad, porque la verdad se practica. ¿Por qué? Porque la verdad dijimos que es la palabra, la escritura, la Torá, las instrucciones, los mandamientos. El que practica la verdad, pues viene a la luz, tiene instrucción, tiene escritura, tiene palabra. Aquí no encontramos las dos. Ya lo habíamos definido la verdad y ya nos ayuda a entender a qué se refiere con que viene a la luz. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas de Dios. Y nuevamente, ya nos da un mejor entendimiento cuando dice, somos nosotros linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que os llamó, ¿de qué? De las tinieblas a su luz, de estar sin Torah, sin instrucciones, sin mandamientos, sin palabra, ahora pasar a una luz admirable, a ser eh, eh, el linaje de luz, de instrucción, persona entendida, personas que tienen palabra, que tienen mandamientos, instrucciones de cómo vivir, ¿ok? Así es que esto es como, así es como entendían en el primer siglo estos términos idiomáticos de luz y tinieblas, oscuridad, día, etcétera, ¿ok? Muy bien. ¿Qué entendían en el primer siglo por el término libertad? Dios nos ha dado libertad y también utilizamos mucho la libertad que Dios nos da y somos libres y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Qué se entendía por libertad en el primer siglo? La palabra libertad está representada por la palabra hebrea rahab, rahab, la palabra hebrea rahab, que significa amplio. La palabra rahab tiene estos significados: amplio, abierto, liberación, libertad, algo que es ancho, algo que tiene un espacio amplio, algo que como tiene un espacio amplio es cómodo. ¿Me explico? Eso es lo que está detrás de la palabra hebrea rahab, que está detrás de la palabra mayormente libertad o libre. Muy bien. ¿Qué entendían entonces por estos términos? Libertad. Tu palabra nos va a hacer libres, nos va a hacer libres, ¿ok? Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Por ejemplo, tenemos Salmo 119:32. Por el camino de tus mandamientos correré. Cuando ensanches mi corazón, otras versiones dice, por el camino de tus mandamientos correré, porque ensanchaste o porque has liberado mi corazón. Has liberado. Aquí la palabra, atrás de la palabra ensanchar está la palabra rajá. Por el camino de tus mandamientos correré, porque has liberado mi corazón. Mandamientos, una persona se siente liberada, cómoda, en un lugar espacioso, en un lugar abierto, amplio. Cuando dice, porque por el camino de tus mandamientos correré. ¿Qué les parece? Has liberado mi corazón, porque he caminado por tus mandamientos. Esta porción también del Salmo 119, del 44 al 45, guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente, y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos.
Entonces el salmista sentía libertad, pero alguien nos ha transmitido la idea de que no, que los mandamientos son algo que son un peso, que nos aprisionan, que nos atan las manos. El salmista, de quien Dios dijo que tiene un corazón conforme al mío, dijo, yo voy a andar en libertad porque busqué tus mandamientos. Buscar tus mandamientos me hacen sentir cómodo, ancho, libre. Eso es lo que decía el salmista. Pero voy a repetirlo, alguien nos transmitió la idea de que los mandamientos y la ley nos aprisionan, nos atan, nos amarran. ¿Me explico? También en el Salmo 119:96 dice, a toda perfección he visto fin, amplio sobremanera es tu mandamiento. Amplio sobremanera es tu mandamiento. Yo encuentro en tus mandamientos, es cómodo, en tus mandamientos, andar en tus mandamientos me siento cómodo, liberado, con libertad, en un espacio amplio y cómodo. Eso es lo que denotaba la palabra libertad en el primer siglo. Libertad, libres. Por lo anterior, obedecer y seguir la ley, la Torá, las instrucciones, nos conducen a un lugar amplio, espacioso, ancho, nos hace tener y sentir libertad. Libertad, de acuerdo a las escrituras, en su concepto estrechamente ligado a los mandamientos de Dios, como ya lo vimos. Libertad es una vida conectada a la ley de Moisés, a la Torá, al Tanakh, a los profetas. Ahora podemos entender Santiago 1, 23 al 25, Santiago 2:12 y Juan 8:32. Estamos ahora en condiciones o en posición de tener un mejor entendimiento de estos textos, porque ya tenemos el contexto, ya recurrimos al diccionario. Y dice Santiago, porque si alguno es oidor de la palabra, nuevamente ya sabemos que es la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, acá, la palabra, la perfecta ley, y le llama él la ley, a la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será doblemente bendecido en lo que hace. ¿Ven? Pueden entender. Oidor de la palabra, los mandamientos, la escritura, la Torá, los profetas, los escritos, es la palabra, la escritura, que es luz, que es verdad. Dice, esta palabra también llama la ley que la de la libertad. ¿Por qué? Porque decía el salmista, y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Los mandamientos son la palabra. Me explico, son puros sinónimos. Los mandamientos son la palabra, la escritura, es verdad, es luz, dice, y andaré en libertad. Por eso Santiago o Jacob dice, el que mira atentamente la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, este será doblemente bendecido. Y dice el versículo también de Juan 8:32. Porque aquí me faltó un versículo, es Santiago 1, 23, 25, Santiago 2:12. Santiago 2:12 dice así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. A la ley, a la Torá, a las instrucciones, a los mandamientos, se llama también la ley de la libertad. Y Yeshua en Juan 8:32 dice, y conoceréis la verdad. Ya vimos que es la verdad. Tu palabra es verdad, dice el salmista. Los mandamientos son verdad. Y conoceréis la verdad, conoceréis los mandamientos, la instrucción. Van a conocer lo que dicen los profetas y conoceréis la verdad. Y la verdad, las instrucciones, los mandamientos, la ley, los van a hacer libres. ¿Qué les parece? Ya tienes un mejor entendimiento de las palabras de Yeshua. Vas a conocer la verdad, las instrucciones, los mandamientos, la Torá. Y esta verdad nos van a hacer libres. Vamos a ver ahora el concepto de sabiduría.
sabiduría. Dice en Proverbios 28:7, el que guarda la ley es hijo prudente. En otras versiones dice, es hijo sabio. El que guarda la ley es hijo prudente, hijo sabio. Entonces, ¿qué entendían por sabiduría? O por ser una persona prudente, sabia en el primer siglo. Vamos a ver también lo que dice Deuteronomio 4, 5, 6 y Jeremías 8 y 9. En Deuteronomio 4, el 5 al 6 dice así, mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos, mandamientos. Dice, como el Señor mi Dios me mandó para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos, pues, y ponedlos por obra. Estos mandamientos, estatutos, decretos, pónganlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. ¿Qué les parece? El aceptar, el guardar, el poner por obra los estatutos, decretos, mandamientos, la palabra, la escritura, la verdad, ponerlos por obra, dice, ahí va a radicar la sabiduría del pueblo de Israel y la inteligencia. No en que si hayan inventado la rueda, la pólvora, no, nada de eso. Dice, va a haber sabiduría e inteligencia cuando pongas por obras estos estatutos, decretos y mandamientos que yo te he enseñado. Y sí, definitivamente, vean, quienes hemos tenido oportunidad de echarle un vistazo a la Torá, al Tanakh, al Antiguo Testamento, pues te encuentras leyes de dietéticas, leyes de justicia, de trato con el prójimo, de sanitarias, leyes sanitarias. O sea, te encuentras de todo, instrucciones para todo. Por eso dice Dios, ¿sabes qué? Estos estatutos y decretos tú ponlos por obra y aquí va a radicar tu sabiduría y tu inteligencia. Entonces, en el primer siglo, cuando hablaban de sabiduría, la sabiduría estaba íntimamente ligada a los estatutos, decretos, mandamientos. Al que guarda la ley es un hijo prudente, un hijo sabio, entendido, con inteligencia. Dice también en Jeremías 8:9, los sabios se avergonzaron, se espantaron y fueron consternados. He aquí que aborrecieron la palabra de Dios. Aborrecieron la palabra de Dios. ¿Y qué sabiduría tienen? Pues sí, aborrecen la palabra de Dios, desechan la palabra de Dios, la luz, la verdad. Pues, ¿qué sabiduría tienes? No, te queda nada. Eres un necio, andas en tinieblas. Ok, no tienes luz, no hay verdad en ti. Es lo que está diciendo los profetas. Aborrecieron la palabra del Señor y ahora sí les dice, bueno, y ahora, ¿con qué sabiduría te quedas? Si aborreciste la palabra de Dios, ya no tienes nada. Eres un ignorante, andas en tinieblas, andas perdido. ¿Me explico? Entonces es lo que es sabiduría. Sabiduría se entendía y estaba estrechamente ligado a los mandamientos, a los estatutos, a la palabra de Dios, a la ley. Eso era sabiduría. La sabiduría está estrechamente ligada a la obediencia a los mandamientos, a la ley, a las instrucciones. ¿Ok? Muy bien. Este concepto de oír su voz o oír mi voz, que encontramos en muchas partes del Antiguo y Nuevo Testamento, pues vamos ahora a definirlo. ¿Qué es oír su voz o oír mi voz? Dice en Éxodo 19:5. Éxodo 19:5. Ahora pues, si dieres oído a mi voz o escuchares mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Como pueden ver, oír la voz de Dios, escuchar la voz de Dios, está estrechamente ligado, relacionado con guardar mi pacto, guardar los mandamientos, las instrucciones. En Éxodo, ahora en Deuteronomio 13:4, dice, en pos del Señor vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz.
A Él serviréis y a Él seguiréis. Nuevamente, el escuchar su voz o escuchar mi voz, oír su voz está estrechamente relacionado con guardar sus mandamientos, guardar el pacto. Eso es oír su voz, oír sus instrucciones. Dice ahora en Deuteronomio 24:10. Oirás pues la voz del Señor tu Dios y cumplirás sus mandamientos, sus estatutos que yo te ordeno. Nuevamente, escuchar la voz de Dios, oír su voz es guardar y cumplir sus mandamientos. Todo el mundo dice que escucha a Dios, sí, sí lo escucho. Escuchar a Dios es guardar sus mandamientos, sus instrucciones. Eso es oír su voz, guardar sus mandamientos, cumplirá sus mandamientos, guardar el pacto. Todo el mundo oye a Dios, escucha a Dios. ¿A dónde vamos? No vamos a oír la palabra de Dios? ¿No? O es que escuché su voz, sí, pero oír y escuchar su voz tienen que llevarte a guardar el pacto, guardar mandamientos, cumplir mandamientos. Dice ahora en Jeremías 11:3 y 4. Y les dirás tú, así dijo el Señor Dios de Israel, maldito el varón que no obedeciere las palabras de este pacto, el cual mandé a vuestros padres el día que os saqué de la tierra de Egipto, del horno de hierro, diciéndoles, oíd mi voz y cumplid mis palabras. Oíd mis voces, cumplid mis palabras conforme a lo que os mando, y me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. ¿Ok? Otro texto más lo encontramos en Jeremías 7:23. Jeremías 7:23. Mas esto les mandé diciendo, escuchen mi voz. Si ustedes la escuchan, yo seré a vosotros por Dios y vosotros me seréis por pueblo. Habrá una relación, un pacto, una alianza. Y andad en todo camino que os mande para que os vaya bien. Escuchen mi voz. Andad por el camino que os mande para que os vaya bien. Entonces, escuchar su voz es andar por el camino que Él nos dio. No estamos supuestos a nosotros a inventar caminos, tenemos que andar por el camino que Él nos dio. Escucha mi voz, andad por el camino que yo os mandé, que yo os di, para que os vaya bien. Pero ya vimos, escuchar la voz de Dios es cumplir sus palabras, es cumplir sus mandamientos, es guardar sus mandamientos, ¿ok? Eso es lo que se entendía por oír su voz, oír mi voz en el primer siglo. ¿Qué les parece? Así, oír su voz, oír mi voz está estrechamente relacionado con guardar mandamientos, seguir la Torá. Torá quiere decir instrucciones, cómo comportarnos, cómo vivir, ¿ok? A la inversa, tenemos que no obedecer la voz de Dios, es no oír la voz de Dios, no seguir la Torá, transgredir la ley de Moisés, ¿ok? Muy bien. Ahora tenemos el texto también no lo puse acá arriba, pero vamos a echarle un vistazo o echarle un vistazo a Daniel 9:11. Y todo Israel traspasó tu ley. Todo Israel traspasó tu ley, transgredió tu ley, pisoteó tu ley, apartándose de tu ley para o no obedecer tu voz. No obedecer la voz, como dijimos ahorita, no obedecer la voz es traspasar la ley, apartarse de la ley, del- de la Torá, de las instrucciones. ¿Ok? Eso entendí en el primer siglo. No obedecer tu voz. Se apartaron de la ley, traspasaron la ley, pisotearon la ley. ¿Ok? Por último, tenemos el concepto de arrepentimiento. También es una palabra muy común, pero que se entendía en el primer siglo por arrepentimiento. El mensaje de Juan Bautista, de Yohanan, de Yeshua, el comienzo del misterio es arrepentíos y mostrar frutos de arrepentimiento, arrepentíos. Este es el mensaje de Yohanan, de Juan, ¿ok? Y el mensaje de Yeshua, el mensaje de arrepentimiento, pero que se entendía en el primer siglo por arrepentimiento.
La palabra hebrea que está detrás de la palabra arrepentimiento es la palabra teshuvah, teshuvah, que viene de la palabra shuv. ¿Qué significa? En su más básica y literal traducción, regresar a un estado previo o lugar. Esto es teshuvah, regresar a un estado previo o lugar. ¿Ok? Vamos a ver qué entendía entonces por arrepentimiento en el primer siglo. Cada que escuchaban esta palabra arrepentimiento, el evangelio del arrepentimiento, el mensaje del arrepentimiento, ¿qué se entendía por arrepentimiento? Vamos a ver qué dice Deuteronomio 38. Y tú volverás, Teshuvah, la palabra que está ahí, y tú volverás y oirás la voz de Dios y pondrás por obra todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy. Como pueden ver en el contexto bíblico, el arrepentimiento está estrechamente ligado. Tú te arrepientes, tú regresas, tú vuelves, pero ¿vuelves a dónde? A oír la voz de Dios, a sus mandamientos, a poner por obra sus mandamientos. Eso es lo que se entendía por arrepentimiento en el primer siglo. ¿Ok? Cuando predicaba Yeshua, cuando predicaba Yohanan, arrepentíos, lo que le está diciendo es, arrepentíos es, escucha la voz de Dios y guarda y pon por obra sus mandamientos. Eso es lo que se entendía. Dice ahora en 2 de Reyes 17:13. El Señor amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo: volveos, Teshuvah, de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas. Cada que los profetas estaban en su tiempo, estuvieron hablando los profetas post-exílicos, los exílicos y los después del exilio, el mensaje era arrepentimiento. Y cuando les decía que se arrepintieran, arrepiéntanse, no era otra cosa, es volveos a mis caminos, volveos y guardar mis mandamientos y mis ordenanzas. Eso es lo que les decía a los profetas. ¿Me explico? No solamente dejes de hacer lo malo, vuélvete y guarda mis mandamientos y mis ordenanzas. Es el arrepentimiento en el contexto bíblico. Vuelve a mis caminos, vuelve a mis mandamientos y mis ordenanzas, conforme a todas las leyes que yo os prescribí a vuestros padres y que os he enviado por medio de mis siervos, los profetas. Antes de que viniera la catástrofe, los profetas estuvieron: arrepiéntanse, arrepiéntanse, vuélvanse a Dios, hagan teshuvah. Pero ¿qué es lo que estaba implícito? Volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas. Dice también en Nehemías 1, 8 y 9. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volvéis y hacen teshuvah y guardan mis mandamientos y los pusieres por obra, aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré. Y de allí los voy a traer al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Nuevamente, vuélvete, haz teshuvah, regresa, pero ¿es para qué? A guardar mis mandamientos y a ponerlos por obra. Teshuvah, arrepentimiento, está estrechamente ligado a regresar, a guardar mandamientos, instrucciones, a escuchar la voz de Dios, dejar los malos caminos y guardar mandamientos, ordenanzas. ¿Ok? Otro texto lo tenemos en Ezequiel 18, 21 y 22. Dice Ezequiel 18, 21 y 22: mas el impío, si se apartare o hiciere teshuvah, si se arrepintiere de todos sus pecados que hizo. No solamente es dejar de hacer lo malo, sino y guardas todos mis estatutos, y si eres según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. Todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas. En su justicia que hizo, vivirá. ¿Qué les parece? Siempre hay oportunidad, esperanza. Está esa puerta abierta del arrepentimiento. El arrepentimiento, dice un midrash,
Es uno de los 7 conceptos que Dios ideó desde antes de la fundación del mundo. Dice que uno de esos conceptos fue el arrepentimiento. ¿Por qué? Porque sin arrepentimiento el mundo ya hubiera sido deshecho, ya hubiera sido desechado, ya hubiera sido destruido. Dice, pero Dios, antes de que hiciera el mundo, ideó esta llave, este concepto, antes de la fundación del mundo, que es el arrepentimiento. El arrepentimiento es volver, regresar, pero ¿a qué? Dejar de hacer lo malo, apártate, dejar de hacer sus pecados. No solamente se trata de dejar de hacer lo malo, sino también para pues, que se concrete el arrepentimiento. No solamente dejas de hacer lo malo, sino que haces lo bueno, lo llenas con lo bueno. Esto es guardar mandamientos, estatutos, derecho, justicia. Y entonces dice, no vas a morir, vas a vivir. ¿Ok? Así es que es lo que se entiende por arrepentimiento. Este concepto, voy a repetirlo, creado en la mente de Dios desde antes de la fundación del mundo, el arrepentimiento. Dice, vuélvete a mí, hazte Shuvah, vuélvete, arrepiéntete. O aquí podría ser la mejor traducción, pero si vosotros arrepintiereis y guardares mis mandamientos y los pusieres por obra, donde quiera que estuvieran en la dispersión, en el exilio, yo los voy a traer. ¿Ok? Y eso es lo que se entendía por arrepentimiento. Por lo anterior, arrepentirse es volverse de un estilo de vida contraria a la Torá, a las instrucciones, a los mandamientos, es dejar eso y volvernos a un estilo de vida que busca guardar y practicar la Torá, las instrucciones, los mandamientos. Arrepentimiento es cesar de realizar acciones contrarias a la Torá y empezar a vivir de acuerdo a la Torá. ¿Ok? Así es que este es el concepto de arrepentimiento y me gustaría terminar con esta pequeña reflexión. Dice el doctor Dan Ben Abraham en su libro ¿Por qué los judíos no aceptan a Jesús? Dice, ¿de qué sirve un sacrificio tan grande como el de Yeshua? ¿De qué sirve este recurso tan grande que Dios puso a disposición de la humanidad, como fue la obediencia y la muerte y el sacrificio de Yeshua, si no hay arrepentimiento? Este recurso está para toda la humanidad. Este recurso de Dios, este recurso que Dios introdujo al mundo como es al Mesías, su sacrificio, dice, ¿de qué sirve este recurso tan grande si no hay arrepentimiento? Es que el arrepentimiento es un factor o un concepto muy importante dentro del entendimiento de la cultura hebrea, de los planes de Dios. Un concepto muy importante, regresarnos a Dios. No solamente es dejar de hacer lo malo, sino hacer lo bueno, guardar instrucciones, aunque todas las instrucciones de Dios que están contenidas en la Torá, los profetas y los escritos. ¿De qué sirve ese recurso tan grande como es el Mesías si no hay arrepentimiento? ¿Ok? Bueno, pues así vamos a dar por concluida esta charla a la que titulamos Términos Bíblicos, esperando que haya sido de bendición, que hayan logrado hacer anotaciones y pues trataremos de subirlo a la brevedad posible. Quedamos a sus órdenes y pues mandamos saludos. Mi esposa, Karen, mis hijos, Saraí, Benjamin, les mandan saludos. Y bueno, pues seguimos en contacto. Qué bueno que pudieron conectarse. Este, déjame ver aquí, pues se conectó Damaris, Denise, está Karen, Miguel, Noemí, Ruth, Sara, Sherry y Victoria. Bueno, pues a todos ustedes, también Lara, ok, pues que también queremos que Lara se conectó. Y bueno, pues eh, vamos a concluir esta charla de este día. Y pues, que Dios los bendiga, y pues bendiciones a todos.